Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a explicar brevemente lo que son las identidades trigonométricas y vamos a aprender también a identificarlas o a encontrar algunas que pueden llegar a estar ocultas de cierta forma, ¿de acuerdo? Así que sin más vamos a darle átomos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar este semicírculo. Lo correcto sería utilizar un círculo completo, sin embargo, para este comienzo, pues no se necesita mucho más que la mitad de ese círculo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar diciendo que este es el origen de ese semicírculo, que tiene un radio que se extiende hacia la circunferencia y vamos a decir que ese radio es unitario, es decir, tiene un valor de 1. Entonces aquí se forma un componente vertical y uno horizontal. Este es un ángulo recto. Entonces recordemos que las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente de este ángulo X. Seno de X, coseno de X, tangente de X. Seno es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa. Coseno de X es el lado adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre el adyacente. Ahora, las funciones inversas, en este caso, recordemos que la función inversa del seno es cosecante de X y sencillamente es hipotenusa sobre el opuesto. La secante de X es el inverso del coseno, es decir, hipotenusa sobre adyacente. Esta es la cotangente de X, es el inverso de la tangente, es decir, adyacente entre opuesto. Entonces, ahora que recordamos eso, podemos decir entonces que este vertical va a ser el lado opuesto y el horizontal va a ser el adyacente, ¿de acuerdo? Entonces, si decimos que el seno de X es igual al opuesto entre la hipotenusa, que es 1, lo que quiere decir que esto se puede quedar sencillamente, o podemos decir que el lado opuesto es igual al seno de X. De la misma forma, podemos decir que el coseno de X va a ser igual al adyacente entre la hipotenusa, adyacente entre 1, aquí me faltó el 1 también. Entonces aquí podemos decir sencillamente que el lado adyacente se le va a conocer mejor como el coseno de X. Y si usamos la función tangente de X, el opuesto entre el adyacente, el opuesto dijimos que se llama seno de X y el adyacente dijimos que se llama coseno de X. Entonces aquí, sin querer, encontramos nuestra primera identidad, que dice que la tangente de X es igual al seno de X entre coseno de X. Entonces, ¿qué pasa ahora si aplicamos a este triángulo rectángulo? ¿Qué pasa si le aplicamos el teorema de Pitágoras? El triángulo rectángulo se ve de esta manera. Ángulo recto, esta es la hipotenusa 1. El seno vertical se llama seno de X y el lado horizontal se llama coseno de X. Entonces, por el teorema de Pitágoras nos dice que un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado se queda como 1 y esto nos da no solo otra identidad de la trigonometría, sino es la identidad fundamental de la trigonometría, que nos dice que el seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos otra identidad y es la más importante, la identidad fundamental de la trigonometría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si a esta identidad fundamental de la trigonometría la dividimos entre el seno de X o en este caso el seno cuadrado? Vamos a decir seno cuadrado de X sobre seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X sobre seno cuadrado de X. Esto es igual a 1 sobre el seno cuadrado de X. Bueno, ¿qué nos va a quedar? Un número entre sí mismo es igual a 1 más coseno entre seno es lo opuesto de la tangente y lo opuesto de la tangente es cotangente cuadrado de X y esto es igual a 1 sobre seno. 1 sobre seno
es el inverso del seno, es decir, cosecante cuadrado de x. Y esta es otra identidad oculta de aquí. Ahora, ya dividimos todo entre el seno cuadrado de x. ¿Qué pasa si hacemos ahora entre el coseno cuadrado de x? Bueno, se va a ver de la siguiente manera. Seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Bueno, seno entre coseno es tangente. Tangente cuadrado de x más coseno cuadrado entre coseno cuadrado, esto es 1, igual a 1 entre coseno es el inverso del coseno. Y el inverso del coseno es la secante. Por lo tanto, esto es igual a la secante cuadrada de x. Y aquí hemos encontrado otra identidad trigonométrica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Cuando tenemos ángulos negativos de esta manera, entonces la cosa cambia un poco. Si tenemos el seno de menos x, esto es lo mismo que decir menos el seno de x. Me voy a brincar el coseno y voy a continuar con la tangente de menos x. Esto es igual a menos la tangente de x. Sigue cosecante de menos x. Esto es igual otra vez a menos, la cosecante de x. Me voy a brincar la secante y voy a continuar con la cotangente de menos x. Es igual a menos la cotangente de x. Entonces, ¿por qué me brinqué el coseno de x, o más bien el coseno de menos x y la secante de menos x? Bueno, por lo siguiente, porque resulta que estas funciones son impares. Y el coseno de menos x es igual al coseno de x. Es decir, el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo. Y por ser funciones opuestas, esta propiedad la hereda la secante. Entonces se vería de esta forma. Secante de menos x es igual a la secante de x. ¿De acuerdo? Estas son funciones pares y son las únicas donde puedes tener el ángulo negativo y el ángulo positivo y es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? La explicación sería la siguiente. Es una explicación muy breve. Esta es una circunferencia. Entonces, nuevamente tenemos un radio 1. Este de aquí va en contra de las manecillas del reloj, entonces es un ángulo positivo. Este es x, por ejemplo. Entonces, trazamos la vertical. Pero, ¿qué pasa si hacemos un espejo en el eje de las x? Entonces, se va a hacer el radio aquí abajo, justamente. Otra vez el radio es 1, pero ahora el ángulo giró a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto, ese es un ángulo negativo. ¿Qué es lo que pasa? La vertical, que es seno de x, hacia arriba es positivo, pero hacia abajo es negativo. Sin embargo, la horizontal, que es coseno de x, sigue siendo la misma, sigue corriendo hacia el lado positivo de las x. Por eso, el coseno de un ángulo positivo y el coseno de un ángulo negativo es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Nuevamente, por ser funciones inversas, la secante hereda exactamente la misma propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a continuar con los ángulos complementarios o en radianes con el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos una circunferencia con un radio 1, la vertical que sabemos que es seno de x, la horizontal que sabemos que es coseno de x. Entonces, también sabemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados y aquí ya tenemos un ángulo recto, lo que quiere decir que este ángulo más este ángulo deben de dar 90 grados. Ahora, recordemos que 90 grados es lo mismo que decir pi entre 2 radianes. Es decir, que si este ángulo más este ángulo tienen que dar 90 grados o pi entre 2, eso quiere decir que este ángulo de arriba va a ser pi entre 2 menos el ángulo x. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a sacar las funciones trigonométricas de este ángulo.
decimos que el seno de este ángulo, es decir, pi entre 2 menos x, es igual al opuesto entre la hipotenusa. El opuesto se llama coseno de x y la hipotenusa se llama 1. Por lo tanto, esto sencillamente se puede quedar como coseno de x. ¿De acuerdo? Coseno de x. Ahora, pasamos a la función coseno. Coseno del mismo ángulo, pi entre 2 menos x, y esto es igual al adyacente entre la hipotenusa. El adyacente se llama seno de x sobre 1, entonces esto se va a quedar sencillamente como seno de x. Entonces, ahora pasamos a la función tangente, perdón, aquí no es coseno, esto es coseno, así nada más. Entonces, coseno del ángulo, que es pi entre 2 menos x, esto es igual a opuesto entre adyacente. El opuesto se llama coseno de x y el adyacente se llama seno de x. Entonces, coseno de x entre seno de x, esto es igual a la cotangente de x. Entonces ahora buscamos la función cotangente del ángulo. El ángulo es pi entre 2 menos x y esto es igual a cotangente es adyacente entre opuesto. El adyacente se llama seno de x y el opuesto se llama coseno de x. Y esto, seno entre coseno, es tangente de x. Entonces ahora pasamos a la función cosecante del ángulo. Pi entre 2 menos x y esto es igual a cosecante, es la función opuesta al seno, por lo tanto va a ser hipotenusa entre opuesto. La hipotenusa es 1 y el opuesto es coseno de x. 1 entre coseno de x es el inverso del coseno y eso es la secante de x, ¿sí? Entonces, si me queda un poco de espacio, o mejor lo voy a hacer de este lado, vamos a buscar la función secante de ese ángulo, que es pi entre 2 menos x. Y esto va a ser igual a secante es la función inversa al coseno, por lo tanto va a ser hipotenusa entre adyacente. Hipotenusa es 1, adyacente es seno de x. Seno de x, y esto es el inverso del seno. Y el inverso del seno es la cosecante de x. ¿De acuerdo? Entonces ahí hemos encontrado todas esas igualdades trigonométricas. Entonces, espero te haya gustado esta explicación. Recuerda que todo va saliendo a partir de que vamos despejando y vamos encontrando las funciones, ¿de acuerdo? Espero te funcione esta información. Apréndela y razónala cuando sea necesario. Es bastante útil. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por apoyar mi trabajo y nos vemos a la próxima. Chao, Lin.